Muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa especial del día de hoy. Mi nombre es Lupita Montoto y estamos en este espacio gracias a Unidos, quien hoy nos trae, bueno, pues así como para cerrar con broche de oro este año y este ciclo de programas con un tema súper importante e interesante. Y creo que ahorita queda perfecto porque se aproximan ya la próxima semana las fiestas decembrinas. Muchos ya comenzaron con las posadas, con reuniones en el trabajo, la familia. Y entonces es importante conocer pues muchos de nuestros derechos como víctimas muchas veces ya, y desafortunadamente las fiestas a veces traen ese tipo de situaciones y problemas de violencia, y a veces nos metemos en situaciones o en broncas, como decimos en el lenguaje mexicano, que no hay necesidad, porque esto nos trae problemas más a futuro y nos arruina la vida tanto a nosotros como a la víctima. Entonces hay que tener la información, hay que conocer cuáles son nuestros derechos, los recursos, consejos e información. Va a ser proveído en esta hora, así es que quédese con nosotros, llámenos al 608-321-1480 con preguntas, mándenos mensaje de WhatsApp, su información será confidencial, no nos tiene que dar su nombre si no lo desea, pero aprendamos juntos y hay que avanzar como comunidad y hay que fortalecernos. Y para eso, bueno, pues me da mucho gusto presentarles a la directora ejecutiva de Unidos, nuestra querida Virginia Gittens. Es que estaba viendo el Gittens. Virginia, que se encuentra con nosotros y siempre es un placer tenerla por aquí. Bienvenida. ¿Cómo estás, Virginia? Bien, gracias, Lupita. Gracias por abrirnos el espacio nuevamente. Bueno, el último programa de este año, no el último programa. Vamos a regresar el próximo año con muchísima más información para la comunidad, pero te agradecemos por habernos abierto las puertas de la movida de tu casa por como todo siempre. Este año. Es su casa. Y esperamos regresar. Claro que sí, no, feliz y sobre todo porque me encanta cuando vienes porque involucras a todo tu equipo, ¿no? Son diferentes temas, diferentes roles, diferentes cosas que hace Unidos en la comunidad. Entonces tienes un equipo bastante grande, muy capaz, muy profesional y cada vez que vienen nos elaboran y desarrollan temas específicos basados en su rol, ¿no? Y su trabajo y en la experiencia que tienen en la comunidad. Entonces, pues me encanta que están creciendo en cuanto a servicios en nuestra comunidad, pero también un poquito pues triste el saber que a pesar de toda la educación que se ha hecho, pues la violencia muchas veces sigue en aumento. Y de eso vamos a hablar, de cómo prevenir y de cómo pues comportarnos mejor de alguna manera, ¿no? Gracias por estar aquí. Y bueno, con esto también traes una súper invitada aquí en La Movida que nos encanta porque como hablábamos de todos estos recursos y colaboraciones que tiene Unidos, uno de esos son, bueno, pues los servicios que ustedes llevan a cabo por parte de la oficina del fiscal del condado de Dane. Y Jessica Delgado está con nosotros. Ella maneja lo que es el programa de servicios para víctimas y testigos de un crimen y, como les digo, de la oficina del fiscal del condado de Dane. Bienvenida, Jessica, ¿cómo estás? Bien, gracias por tenernos aquí. Es un placer tenerles y pues estoy súper feliz, emocionada de hablar de estos temas que ya nos han preparado y de que aprendamos juntos. Hablaremos hoy de los derechos de las víctimas, del arresto obligatorio, de qué sucede luego de que se realiza un reporte a la policía, y también un poco del rol de lo que hace Jessica y también los servicios que se ofrecen a través de la oficina del fiscal del condado de Dane, y sobre todo servicios para víctimas y testigos de crimen. Así es que pues estamos listos para comenzar. Y no sé qué te parece, Virginia, si comenzamos con un poquito hablando acerca de los derechos de las víctimas y ambas, por favor, si pueden entrar en la conversación, sería increíble. Sí, muchísimas gracias. Mira, antes de que entremos a fondo en lo que es el tema, quisiera también, pues, la información que vamos a proveer hoy no constituye consejo legal y recomendamos que si usted tiene preguntas, que se comunique con un abogado, que se comunique con la oficina de Unidos para poder conectarle o informarle mejor acerca de su situación, porque todos los casos son diferentes, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos la respuesta a todo y este programa no tiene como objetivo a darle respuesta a todas las preguntas que todos tienen, sino más bien informar. Nosotros en Unidos tenemos ese compromiso, esa responsabilidad de informar a la comunidad acerca de sus derechos, de sus responsabilidades, pero de allí pues no podemos predecir qué va a
a pasar en el futuro, ¿no? Lo otro también es que yo voy a estar utilizando los términos como víctimas, sobrevivientes o personas afectadas. Ahora bien, la ley hace énfasis o usa el término víctimas, ¿verdad? Entonces, para los objetivos de nuestro programa de hoy vamos a estar hablando específicamente de víctimas, y esto incluye a víctimas de todo, incluyendo todo género, ¿no? No es taxativo o solamente se refiere a las personas, grupos, ¿no? Ciertos grupos, sino de manera general. Y esto vamos a hablar también un poquito más adelante de lo que es el arresto obligatorio y que quede claro que no estamos tampoco abogando porque las personas no hagan un reporte a la policía, sino más bien que hagan, cuando decidan llamar a la policía, que hagan una decisión informada acerca de lo que puede pasar, de cuáles serían las consecuencias, pero no estamos en ningún sentido promoviendo de que no se llame a la policía. Una vez usted tenga la información, usted puede entonces hacer esa información la decisión de manera informada. Sobre todo si su vida está en riesgo, la de su familia, ¿no? Ahí yo creo que no habría que pensarlo dos veces, pero qué bueno que haces esta aclaración, ¿no? Como un disclaimer que le decimos para que usted lo tome en cuenta y no diga, bueno, es que ahí me dijeron, no, se trata simplemente de que usted sepa que existen recursos de información y al final, pues, cada quien toma las decisiones, ¿no? Claro. Bueno, entonces hablando específicamente acerca de los derechos de la víctima, hablaba con Jessica y decíamos, bueno, es importante porque creo que las dos en nuestro rol en la comunidad nos encontramos mucho con esto de que no se sabe la víctima cuáles son sus derechos, especialmente con la comunidad inmigrante que tiene, se generaliza esto de creencia de que no se tienen derechos porque puede que estén indocumentados. O por el estatus migratorio. Exactamente, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero toda víctima de un delito en Wisconsin tiene derechos y también en otros estados. Y pues recordar pues que la jurisdicción es muy importante porque las leyes cambian en todos los estados. Nos vamos a concentrar específicamente hoy en Wisconsin porque aquí es donde vivimos. Es nuestra casa, ¿no? Es nuestra casa, ¿no? Pero un poquito acerca de la historia también, Wisconsin fue el primer estado aquí en Estados Unidos en constituir derechos a las víctimas mediante la Declaración de Derechos de las Víctimas de Delito en 1980. ¿Verdad? Más recientemente hubo una enmienda a la Constitución por medio de lo que se llama la Ley de Marsy's, que garantiza que estos derechos son derechos constitucionales, o sea, son protegidos por la Constitución, y también le da el derecho a la víctima de ejercer ante un tribunal o de reclamar ante un tribunal si la víctima siente que estos derechos han sido infringidos o violados o no han sido respetados. Entonces, hay una lista bien larga de derechos. Nosotros nos vamos a concentrar en los más específicos. Ya por eso decimos, si tiene preguntas acerca de todos sus derechos, por favor que se comuniquen con la Oficina de Unidos, y un intercesor legal le puede comunicar o podemos guiarle. Pero vamos a hablar uno de los más específicos, y creo que Jessica también va a hablar unos de que se aplican también al trabajo que ella y en su oficina también se ejercen, pero uno de los derechos más importantes, más fundamentales para la víctima es que sean tratadas con respeto, con dignidad y con justicia. Y sobre todo que se proteja su privacidad. Y recalcamos nuevamente, derechos constitucionales para todos. Cualquier persona que ha estado en riesgo o que ha pasado por alguna violación de sus derechos como víctima, hombre, mujer, transgénero, todos los géneros, como mencionabas. Esto es tomado en serio en Wisconsin. Qué bueno que lo mencionas. Esto aplica para todos y siempre es bueno aprender. Y ¿sabes qué? Yo creo que Wisconsin pone mucho énfasis en todo esto, ¿no? Y hace mucha educación al respecto, y a través de Unidos y en español, bueno, podemos conocer más estos derechos. Entonces, vamos a hablar de los que están obviamente puestos en práctica más comúnmente, digamos, así. Bueno, todos se protegen, ¿no? Entonces, pero porque tenemos bastante información el día de hoy, lo estamos tratando de resumir, pero ya si tiene preguntas, por favor, ahorita vamos a darles el número de teléfono también de Unidos por si tienen preguntas. Ser informado de sus derechos y cómo ejercerlos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en el condado o en la ciudad de Madison, cuando se llama un oficial de policía, el oficial de policía debe comunicarle a la persona que
que ha sido afectada de sus derechos. Igualmente se hace en la oficina, en la Fiscalía del Condado, que Jessica va a hablar un poquito más de eso, y también nuestro rol en Unidos es también comunicarle o informarle a las víctimas de sus derechos como víctima. Estar acompañado al tribunal por un representante de servicios, esto es algo que Unidos, los intercesores de Unidos hacen, ¿verdad? También hay otros intercesores en la comunidad, está también los intercesores legales de DAYS, pero este derecho se aplica específicamente a algunos delitos. La víctima también tiene derecho a proporcionar una declaración escrita u oral acerca del impacto que le ha causado el crimen. Y esto lo puede hacer en frente de un juez, puede hablar del efecto económico, emocional, psicológico, para que también el juez pueda hacer una decisión en cuanto al momento o considere estos efectos al momento de aplicarle una sentencia al acusado o al victimario. En algunos casos, las víctimas también tienen derecho a la compensación o la restitución monetaria por daños causados. Puede incluir, esto es otro programa de radio que nos lleva más allá. Que nos comprometemos a traerle nuevamente el otro año. Algunos gastos relacionados con el crimen, pueden ser gastos médicos, pueden ser gastos por pérdidas materiales. Pérdidas de empleo. Exactamente. Horarios. Ajá. Exactamente. Entonces eso hay una aplicación y todo lo demás, pero nos comprometemos aquí hoy a traer este tema el próximo año para que la comunidad esté informada. Hay otras cositas que yo quisiera agregar, pero quiero darle la oportunidad a Jessica también para que hables un poquito más de los derechos de las víctimas y más relacionado con el trabajo que tú haces en la Fiscalía del Distrito. Definitivamente. Gracias, Virginia. Para mí, en el trabajo que yo hago, una víctima, estos derechos empiezan inmediatamente que la persona es identificada como víctima. Eso quiere decir, cuando uno llama a los oficiales y ellos aparecen y empiezan la investigación, ahí empieza inmediatamente, desde ese primer contacto. ¿Nos leen ahí en ese momento nuestros derechos o nos los hacen saber después? No, eso es algo que es importante que la comunidad entienda qué son sus derechos. Muy bien. Para que ellos saben que ellos pueden tener voz y reclamar, mira, esto es mi derecho, o si algo ocurre durante la investigación que sienten que no me dieron voz o me trataron de una manera que me sintió incómoda, entonces saber, ahora qué paso, sé que ese es un derecho mío, ahora qué pasos puedo hacer para estar seguro que esto no ocurra de nuevo, dependiendo de eso sea el departamento de policía, nuestra oficina, no importa quién, es de coger para estar seguro que esos derechos están enforzados, y es nuestra responsabilidad como oficiales y como oficina de la Fiscalía que nosotros sabemos cuáles son los derechos y es nuestra responsabilidad que nosotros estamos cogiendo los pasos y tratando a las víctimas, estando seguros que ellos están con derecho y dignidad. Sus derechos. Cuando una persona en la comunidad es identificada como víctima, tienen el derecho de tener voz durante todo este proceso. Tienen el derecho de estar informado de todo el proceso legal, de qué está pasando. Por ejemplo, hacen un arresto, los oficiales deben de informarle, esto es lo que vamos a hacer. Estos son los cargos que tenemos a este punto, porque usualmente no tienen todos los cargos hasta que se sienten y escriban la investigación, pero usualmente tienen que tener por lo menos un cargo para poder hacer ese arresto. El arresto ocurre cuando el oficial identifica que un crimen ocurrió, que una probabilidad de ese crimen que ocurrió. La víctima tiene el derecho de estar informada de eso. Tiene el derecho depende el crimen, por ejemplo, en abuso doméstico, si está identificado como víctima de abuso doméstico para el Departamento de Policía, porque las diferentes oficinas identifican abuso doméstico, sueltas calidades califica como abuso doméstico, y en nuestra oficina nosotros la añadimos más. Son como diferentes categorías en cuanto Sí, es algo que vamos a hablar más cuando viene el arresto mandatorio, pero dar una protección de 72 horas y ser eso ofrecido. Entonces, cuando llega a nuestra oficina, nosotros marcamos lo más antes posible porque, de nuevo,
víctimas tienen que estar informadas lo más antes posible de todo lo que está pasando, tener voz en el proceso. Usualmente, cuando hay cargos criminales, hay una corte inicial. Las víctimas tienen el derecho de estar presentes, de estar notificadas con suficiente tiempo para planear, quiero participar o no. Y en tu recomendación, Jessica, es importante, aunque tengamos una representación legal, es decir, contratamos un abogado y mi abogado sabe todo, yo no necesito por qué aprenderme todo esto. Es importante que conozcamos, ¿no?, todos estos derechos realmente, porque obviamente estás pagándole a un abogado para que pelee por ti, ¿verdad?, te defienda, pero pues también nosotros es nuestra responsabilidad conocer esos derechos para entender si realmente el abogado está haciendo su trabajo. Y eso es una pregunta que víctimas me hacen. Bueno, ¿debo o no? O me siento preocupada si hablo, ¿eso me va a afectar el caso o no? Esa oportunidad de hablar y procesar las preguntas y las preocupaciones que las víctimas tienen. Ahora, cuando viene a nuestra oficina, si la víctima tiene un abogado, entonces ahí yo tengo que comunicarme con el abogado directamente. Eso es algo que tenemos que identificar. Si una víctima me dice, ya tengo un abogado, entonces tengo que preguntar más preguntas. Ok, este es un abogado que quieres que te represente y nosotros nos comuniquemos con ellos directamente, o esto es para otra parte y quiere que me comunique con usted directamente. De nuevo, es el derecho de la víctima a decidir cómo va el proceso. Excelente, gracias por la aclaración. Muy bien. Sí, entonces decíamos pues al inicio del programa también que estos derechos son aplicados a las víctimas sin tomar en consideración su estado migratorio, su nacionalidad, su raza, su estatus socioeconómico, es aplicado a todas las víctimas. Y la ley entonces también establece quién es considerado también una víctima. Una víctima puede ser un adulto competente, un menor de edad. En este caso sus derechos lo ejerce pues el padre, el tutor del menor de edad o la persona que tiene la custodia legal o representante legal de un menor de edad. Se extiende también a personas declaradas incompetentes y serían entonces por medio de su tutor legal o la persona u otro representante legal el que ejerza también los derechos de la víctima. Y esto también se extiende incluso a personas fallecidas debido al homicidio, ¿no? En los casos de homicidio, ¿verdad? Se extiende según el encuentro. Y cada oficina de fiscalía tiene una diferente manera de cómo van. ¿Aplican su criterio de alguna forma? Aquí en este condado, en el condado de Dane, nosotros si hay un homicidio, a veces tenemos 5 o 6 o diferentes familiares que quieren estar informados y nosotros entonces mandamos la información y lo mantenemos informados y pueden estar presentes en la corte inicial y proveer su recomendación y tener voz durante el proceso también. Y bueno, también, y como dice Jessica, ¿no? Esto se maneja diferente en todos los condados, pero también se puede establecer la persona que puede ejercer ese derecho también por un familiar fallecido a causa de un delito. Puede ser el cónyuge, puede ser el padre o el tutor legal de la persona que ha fallecido, el hermano, hermana, hijo o persona que residía con la persona que ha y si esta persona no dejó a nadie encargado, es decir, no sé, alguien muere inesperadamente, ¿no?, por un abuso o lo que sea, y no dejó a nadie que le represente, ahí en estos casos, ¿qué se hace? Un adulto, no sé, un padre o una madre que no tiene nadie que le represente. Cuando fallece, ¿qué se hace? No, definitivamente, es una buena pregunta. En nuestra experiencia, nosotros no simplemente dejamos el peso a la persona que está asignada. Nosotros decidimos quién en la familia que es unida. A veces si hay muchos, tratamos de pedir si hay una persona que podemos contactar, si son y esa 8 persona hijos o 6 hijos en la familia, y pasen la información, pero a veces tenemos una variedad de familiares. No es necesariamente alguien que esté asignado a representar a esa víctima. Sentimos la familia es como, consideramos como víctimas, ¿sabes? Están experienciando algo muy traumático y tienen el derecho de recibir apoyo. Perfecto. Muy bien. Y bueno, estábamos hablando pues específicamente de los derechos de la víctima, ¿no? La fiscalía la fiscalía de condado como representante del Estado todavía continúa con el proceso porque es representando al Estado en protección de todos sus residentes y ciudadanos. Entonces, eso es un poquito rapidito, bien rapidito lo que son los derechos de la víctima, pero es mucho más
Hay mucha más información. Si usted tiene preguntas acerca de sus derechos como víctima, podría llamar a Unidos. Nuestro número de teléfono es el 1-800-510-9195. Esa es nuestra línea de ayuda. Y nuevamente repetimos el número de teléfono 1-800-510-9195 si tiene preguntas más específicas acerca de sus derechos como víctima. Y también para los derechos como víctima es escogiendo en consideración el proceso que la familia está pasando después de un crimen. Y es muy importante que este proceso no añade a esa experiencia. So, es importante conectarse con Unidos o teniendo ese apoyo y teniendo voz en el proceso. Definitivamente no. Y como decíamos, o sea, en este caso, pues un adulto competente, si alguien falleció, los menores de edad, que también me imagino es un poco complicado, ¿no? El tema, si es que los padres están juntos o están separados, tienen tutela compartida. Me imagino que ahí también se hace un poco más complejo el caso, ¿no? Jessica, y también, bueno, si la persona se declara incompetente, aquí sería aquellas personas que tienen, no sé, algún problema de discapacidad mental o física. ¿A qué se refiere como incompetente, Jessica? Bueno, esa es una buena pregunta. Depende. A mí, alguien puede tener dificultad con salud mental. Eso no quiere decir que no son competentes. Okay. Después tienen el derecho, quieren tener voz. Esto me afectó a mí y yo quiero dejarle saber a la corte cómo esto le afectó a nuestra familia y qué quisiéramos que sean las reglas que estén en sitio para que nuestra familia se sienta segura. Okay. Tienen el derecho de eso. Es más que de incompetente, es más si el proceso va a afectar a esa persona más o interferir en el proceso legal que tiene que ir adelante. Eso es muy importante porque inclusive, o sea, ya el hecho de tener que enfrentar un tribunal, de tener que ir a corte, de todo lo que pasó, ya es bastante abrumante, ¿no? Entonces, aprender y conocer los derechos también, pero sin embargo, todo es válido, ¿no? El derecho de cualquier persona. Y por eso teniendo el apoyo, por ejemplo, conectándose con una agencia en la comunidad como Unidos y recibiendo ese apoyo durante el proceso, y también es nuestra responsabilidad de nuestra oficina también de estar segura que estamos proveyendo ese apoyo y la información directa y completa, pero a la misma vez con sensitividad de, esta información es posible que va a afectar a esta familia, ¿cómo podemos apoyar? Y a tu pregunta, Lupita, yo creo que también sin el ánimo de interpretar la ley, porque no estamos dando consejo legal hoy, ¿no? Claro. La ley también especifica que persona declarada incompetente también se refiere a las personas que no tienen la capacidad para tomar decisiones. Por sí mismas, ¿no? Entonces hay una persona encargada, como puede ser un tutor legal o una persona, un representante legal que pueda hacer decisiones por esa persona. Claro. Y es bueno tener todo esto por escrito, ¿no? Y con anticipación. Y en esas situaciones, cuando yo recibo, por ejemplo, un reporte, una investigación, y depende, a veces es un poco claro, es posible que esta persona tiene un representante. A veces no es tan claro, pero es nuestra responsabilidad de identificar y entonces marcar a ese familiar o persona y informar de los que está ocurriendo con el caso. Excelente, me parece muy bien. Y bueno, obviamente todo esto tiene otros detalles más específicos, pero espero que en su caso pues hable y haga esas preguntas correspondientes, porque también hablamos de que cada caso es diferente, ¿no? ¿Qué les parece si pasamos ahora al tema de lo que viene siendo arresto obligatorio en Wisconsin, Virginia? Y yo creo que, como decías al principio del programa, no estamos haciendo esto con la intención de que usted ya no haga reportes, sino todo lo contrario, pero que conozca sus derechos cuando usted se ve involucrado en un arresto claro. Obligatorio. Claro, y bueno, queríamos también añadir esta información porque creo que a Jessica también creo que lo hemos conversado en otras ocasiones donde recibimos llamadas de las víctimas muy confundidas, pero esa no fue mi intención, yo no llamé a la policía para que le arrestaran. Entonces, para los que hemos emigrado a Latinoamérica, sabemos que cuando llamamos a la policía en Latinoamérica no necesariamente se hace un arresto. Incluso hay algunos estados
en Wisconsin, digo, en Estados Unidos, y lo voy a explicar ahorita un poquito más de de dónde proviene esto, que no tienen estas leyes donde hay un arresto obligatorio o mandatorio, ¿verdad? Entonces, hay mucha confusión, o ¿qué va a pasar ahora? ¿Está en la cárcel? Algunas personas preguntan, ¿puedo yo pedir que se le imputen cargos? ¿No? Tengo el derecho, yo quiero que se le impute este cargo específico, y es otra manera en la que tenemos que hacer un poquito más de educación. Pero hablemos un poquito más de dónde sale el arresto obligatorio en Wisconsin y qué es, ¿verdad? Creo que en los años 90, aproximadamente en los años 90, surgió pues la idea de que estas estrategias para reducir la violencia doméstica, y se recomendó entonces que estados que recibieran fondos específicos del gobierno federal, que son los fondos de VAWA, que en inglés, son sus siglas en inglés, pero es en español más específicamente es como la ley o... Sí, la ley o el acto que protege a las víctimas de violencia doméstica, Violence Against Women Act, VAWA, que le proporciona fondos a los estados para la protección de las víctimas si implementaban leyes de arresto obligatorio, ¿verdad? Entonces, aproximadamente creo que en todo el país hay aproximadamente 15 o 20 estados que mantienen leyes específicas acerca del arresto obligatorio. ¿Y qué es el arresto obligatorio? Y tenemos que también hacer énfasis de que esto es específicamente a casos de violencia doméstica, ¿verdad? Esto no aplica para todos, el resto de las cosas, todas las cosas. Esto es muy específico a la violencia doméstica. Y bueno, la ley de arresto mandatorio exige pues a un oficial de policía hacer un arresto a la persona que ha sido considerada que ha cometido un crimen o está cometiendo un crimen. Las condiciones para que el oficial de policía pueda hacer el arresto son 3. Una, el oficial de policía tiene motivos para creer que esta persona ha cometido un delito y que va a continuar el delito si esta persona no se le separa. Y existe evidencia que apunta a lesiones físicas o de daño físico. Y que es la persona, es un agresor predominante. Y hay varios puntos acerca de esto que queremos también clarificar. Y nuevamente, no vamos a tener todo el tiempo de hoy para explicar todo. Por eso queremos también que usted pueda hacer esas llamadas, ¿no? Y tenemos preguntas, de hecho, y gracias. De verdad que queremos su participación porque tal vez en este tema hay muchas dudas y obviamente queremos que las cosas se hagan bien hechas. Tenemos comentarios, por ejemplo, aquí. Gracias, Luis, que me está haciendo llegar. Dice, disculpen, pero dice, siempre están del lado de los malditos sinvergüenzas. Y bueno, yo quisiera preguntarle quién en específico. Obviamente muchos consideran que las leyes son incompetentes y que no se aplican de la misma manera a todos, lo cual es respetado, ¿verdad? Claro, tiene su propia opinión. Y bueno, a veces se quisiera pensar que siempre favorecen a la otra persona y me imagino que hay todo este tipo de casos. No sé si nos quieran comentar al respecto. No, como tú dices, Lucía, se respetamos la opinión de todos y bueno, las leyes no son perfectas, se equivocan, hay errores, exacto, también, ¿no? Y no estoy tratando de excusarlo. Yo sueño con un mundo donde no exista la violencia y nadie pueda ser afectado por la violencia, ¿no? Y a veces digo, ¿por qué existimos, no? ¿Por qué existe Unidos? Y a base a qué existe Unidos, ¿no? Para ayudar a proteger que han sido personas que han sido afectadas. Y hay muchas personas descontentas, ¿no? Porque piensan que sus derechos no han sido escuchados o como te decía hace un rato, ¿no? Yo quiero imponer cargos, ¿no? Y bueno, la ley no le da específicamente ese derecho a una persona de imponer cargos y es un poquito más difícil. ¿Pero qué se hace en esos casos, en su experiencia? ¿Pedimos que se reabra el caso? ¿Buscamos, no sé, otro tipo de representación? ¿Buscamos otro abogado? ¿Qué se hace en esos casos cuando consideramos que no hemos sido escuchados y que verdaderamente fui afectada
soy la víctima, pero el agresor sigue en las calles como si nada. Sí, es un proceso bastante complicado. Bien reducido, cuando es la responsabilidad del oficial identificar si un crimen ocurrió y también identificar cuál es la relación entre las personas envueltas. Okay. Si es una relación doméstica, para algunos departamentos de policía eso significa que viven juntos o vivían juntos en un punto. Ahora, cuando llega un caso a nuestra oficina que es posible que no se haya referido como abuso doméstico porque no vivían juntos, para nosotros lo identificamos como una relación doméstica si han tenido una relación en un punto, aunque sea 10 años atrás. Okay. Estaban viviendo juntos, tienen niños juntos, eso todo lo identificamos como abuso doméstico. Y entonces eso añade ciertas leyes que se le añaden a los cargos. Cuando viene a un cargo que, por ejemplo, no fue de la manera de la dirección que una víctima quisiera, eso es una parte difícil que tengo que explicar mucho, no mucho, pero tengo que explicar a las víctimas cuando hay una decisión, porque de nuevo es un derecho de saber. Afortunadamente, esa es la decisión del Estado. Okay. Y toda esa decisión está basada en la información que está prohibida en la investigación. Hay veces, por ejemplo, puede ser que un cargo de abuso físico es referido. Para los oficiales, ellos no necesitan tanto para hacerles arresto mandatorio por las leyes mandatorias. Okay. Cuando viene a nuestra oficina, nosotros necesitamos más información bien específica. Por ejemplo, si hay un moretón, nosotros tenemos que identificar cómo exactamente eso ocurrió. Okay. Y a veces las cosas se están pasando tan rápido que no se puede identificar, donde nosotros podemos probar sin duda que la persona el propósito era de crear ese moretón o okay. ese golpe o lo que sea. Sí, ese golpe o herida. A veces es claro, sí, la persona dijo algo, el proceso de donde ocurrió. Eso todo se tiene que identificar. Tenemos que diferenciar entre un empujón o dando un puño. Y a veces cuando las cosas están pasando tan rápida, uno tratando de recordarse algo tan traumático, cómo ocurrió exactamente, a veces es imposible recordar todo. No es algo que la víctima no hizo, la víctima da la prueba de la información, es nuestra responsabilidad de ver cómo podemos ir adelante con el cargo. A veces no tenemos suficiente para nosotros poder probar sin duda al nivel para poder ir adelante con cargos. Okay. Es una decisión bastante difícil. O sea, el consejo sería tomar nota, porque obviamente después si se le puede olvidar, o sea, hacer como un resumen de lo que ocurrió, escribirlo tal vez. Lo que yo recomiendo a las víctimas, por ejemplo, al principio, antes que una decisión se haya hecho, si uno siente que no toda la información fue incluida, yo les recomiendo, tiene que empezar. Yo no puedo siendo la fiscalía, no puedo coger una historia o evidencia directamente. Yo tiene que venir de la víctima. Sí, estoy con ellos en el teléfono o ellos van y digo regresa y habla con el oficial y da toda esta información. O no estoy segura seguro que incluye esto. Está bien, hable con el departamento de policía para estar seguro. Ellos hacen un reporte y lo mandan a nosotros. Toda evidencia es importante, entonces. Toda evidencia. Y es la responsabilidad de los oficiales y nuestra oficina de identificar si es una evidencia o no. Yo les recomiendo dar toda la información. Y así no hay que recordarse y tratar de recordarse en el futuro qué ocurrió, porque todo tiene que ser documentado. Perfecto. Claro. Gracias. Y quería agregar esto, ¿no? Es muy importante lo que tú dices de las evidencias, ¿no? A veces faltan las evidencias y no es porque no existan, ¿no? Pasa mucho y lo vemos nosotros en relaciones de pareja. Cuando nos unimos a una pareja, no estamos esperando que esa pareja nos agreda físicamente. A veces muchas personas tienen, pasó una vez, no va a volver a pasar de nuevo, ¿verdad? Esto es cuando estamos hablamos de este círculo de la violencia, ¿verdad? Entonces, violencia también causa traumas. Hay muchas personas con las que trabajamos que tienen no pueden recordar todo, ¿verdad? O absolutamente no hay evidencias para poder seguir con el caso y eso también afecta, ¿no? Tú preguntabas también, ¿qué se puede hacer en un caso donde no se llegó a nada, se le procesó a la persona, no se llegó a nada? No hubo cargos suficientes o pruebas. Existe la posibilidad, y esto nuevamente sin el ánimo de proveer consejo legal, y por eso recomendamos que hable con un abogado, de que pueda iniciar un caso en la vía civil,
¿verdad? Porque recuerden que todo lo que estamos hablando es estrictamente a la vía criminal. Hay ramas del derecho y las ramas del derecho incluye la civil, la criminal. Entonces, cabe la posibilidad, no, esto no aplica a todos, no aplica a todo el mundo, de que se pueda procesar en la vía civil, ya no con una pena de cárcel, si es lo que se busca, sino es más como una petición para resarcir daños y perjuicios causados por el delito. Pero nuevamente esto es algo que deben hablar con un abogado para determinar si tienen derecho o si tienen todos los requisitos para iniciar un proceso por la vía civil. Y algo que mencionaste, Virginia, anterior sobre el afecto de un crimen a una persona. La manera que yo trato de explicarlo es, imagínate coger estos papelitos pequeños de libritos que tienen pegas y escribe una palabra, unas cuantas diferentes palabras en todos los papeles y pégalos en todo el cuarto, un cuarto. Sal del cuarto, regresa y entonces colecta todos los papelitos. Y entonces trata de hacer sentido de lo que ocurrió con esas palabritas. Para relatar la historia. Es como que algo concreto para mí, para ayudarme a entender cómo nuestro cerebro en ese proceso de estar sobreviviendo, ¿verdad? Con los puede responder que y uno decimos, tratar de recordar algo que ocurrió en un tiempo muy difícil y rápido, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, también hemos observado también en momentos de crisis, estamos en esto de, como se dice en inglés, el fly and freeze response, ¿verdad? No puede ser que no recordemos todo, ¿verdad? Y esta es otra forma en la que nosotros, los intercesores de Unidos, podemos apoyar, ¿no? Puede ser que no estamos con la víctima al momento de reportar el incidente, puede que esa persona no recuerde qué fue lo que reportó, y podemos entonces ayudarle a contactar al oficial que recabó el reporte y agregar, si es necesario, ayudarle, ¿no? Nosotros es una obligación entonces de que si no di toda la información en el momento porque estaba pasando por trauma, estrés o lo que sea, después puedes regresar y agregarle el reporte. Y parte de eso es esperamos que la comunidad entienda cómo uno es afectado con una situación muy traumática. Eso es importante que tenemos que coger en consideración que va a haber más información. Por eso es que cuando por ejemplo, hay un caso que tenemos cargos, eso con los cargos que empezamos no es necesariamente los cargos con que resolvemos el caso, porque nueva información puede entrar y podemos añadir más cargos. Excelente. Y estamos hablando específicamente cuando se realiza un arresto obligatorio, que era lo que nos llevó a todas estas definiciones. Entonces, y hay estas preguntas se me hacen muy interesantes, Virginia, no sé si las quieras compartir. Sí, podemos cubrirlas rapidito, ¿no? Una, y Jessica lo mencionó, pues el policía tiene que determinar primero, el oficial de policía tiene que determinar primero la relación, porque recuerden que esto se aplica específicamente a casos de abuso doméstico, ¿no? Tiene que establecer si las partes son cónyuges, excónyuges, si tienen niños en común, niños menores de edad, si son padres o niños en común, o adultos que hayan vivido juntos. Y es interesante, en Wisconsin se aplica lo del doméstico a los roommates también, ¿no? A los compañeros de casa, de cuarto. Entonces, no solamente a las personas que tienen una relación romántica, sino que vivan en un solo lugar. Perfecto. Entonces, eso es lo primero que se tiene que determinar. Para que aplique también la orden mandatoria de arresto, se tiene que hacer el reporte de la policía dentro de los 28 días después que ocurre el incidente. Muy bien. ¿Verdad? Entonces, hablábamos de las 3 condiciones que se tienen que cumplir para que pueda haber un arresto obligatorio. Es una, que el oficial de policía tenga los motivos para creer que va a continuar el abuso doméstico. 2, que exista evidencia que apunta a esas lesiones físicas y la persona es el agresor predominante. Vamos a esclarecer rápidamente el primero, que es el cómo determina, y esto es bien abierto, ¿no? ¿Cómo determina un oficial de policía que hay motivos para creer que es probable que se continúe? Bueno, se inicia a analizar si el sospechoso, en este caso todavía es sospechoso, tiene antecedentes de arresto por abuso doméstico. Si tiene antecedentes de que ha violado una orden de restricción o una orden de no contacto, porque hay varias órdenes de no contacto, otro tema para otro programa de radio.
si el sospechoso tiene antecedentes de comportamiento agresivo, si ha hecho declaraciones que se producirán abusos en el futuro, pues amenazas como que mira, te dije no llamaras a la policía porque iba a pasar esto, ¿no? Y si ha expresado, si la víctima expresa temor de que es probable de que continúe el abuso o sí, el abuso más que todo, ¿no? Entonces, ¿cómo recaba el oficial de policía toda esta información? Bueno, habla con la víctima, habla con personas que estaban presentes, que pudieron haber presenciado el incidente, ¿no? Y recaba de esa manera la información. Y es importante saber que cuando los oficiales llaman a los oficiales, ya cuando este proceso empieza, tiene que continuar. Adelante, a veces es algo que escucho muy a menudo, es simplemente quería que la situación no quería un arresto, pero afortunadamente ya cuando empieza el proceso tiene que ir adelante hasta que se complete el proceso. Claro, es la ley, porque obviamente es algo serio, ¿verdad? Y como dices tú, no es que llega el policía, toca la puerta y ya viene con las esposas en las manos. O sea, hace todo este cuestionamiento que nos decía Virginia, ¿no? Hace una entrevista, no sé, con la víctima y con el abusador o viceversa. Personas que había alrededor, hay testigos, no sé, están niños que están ya grandes en la familia, escucharon algo los vecinos. ¿Cuál ha sido el comportamiento de este agresor en el pasado? ¿Si ha hecho amenazas? O sea, ya tiene que haber ciertos antecedentes para cuando la policía procede a arrestar a un individuo. Y si no hay una historia. Después que ellos identifiquen que algo ocurrió, que un crimen, una probabilidad que un crimen ocurrió, ese arresto va a ocurrir. Y no importa, mencionaste vecinos, no importa quién marcó a los oficiales o cómo los oficiales llegaron ahí. Porque muchas veces no es ni la víctima. Exactamente. Después que el oficial llega ahí, entonces ellos tienen que investigar y aclarar, no importa si todo está calmado, no necesitamos oficiales, Entonces, Jessica, qué bueno que lo mencionaste, no necesariamente porque llegue la policía, en ese momento van a arrestar a la persona, puede regresar después basado en esta información colectada a través de lo que ya dijimos, ¿no? Las personas que hicieron el reporte, etcétera. O sea, puede que regrese más adelante, ¿no? En las próximas semanas, meses tal vez, porque ya hay un antecedente en todo caso. Sí, hay situaciones donde el acusado no está presente. Cuando los oficiales estén en contacto con la víctima y con la información que tienen, tenemos probabilidad que un crimen ocurrió, pero es posible que no han podido tener contacto con el acusado. Excelente. A veces eso atrasa cuando el arresto ocurre, pero usualmente ese arresto ocurre en un corto tiempo, al menos que no han podido tener contacto con eso. Pero todavía refieren el caso a nuestra oficina como una orden de arresto. 608-321-1480, creo es un tema difícil, pero también nos pone a reflexionar. Y obviamente pues no queremos exponer a nadie, pero sí queremos que sepa la información y conozca sus derechos, que es la intención principal del programa de hoy. Si confidencialmente usted quiere hacer una consulta, quiere llamar, quiere platicar de su caso, en todo momento puede llamar. ¿A dónde llamamos para saber si realmente la situación en la que estoy viviendo o una persona está viviendo es precisamente un caso de violencia? ¿Qué hacemos, Virginia? Bueno, a Unidos pueden llamar a nuestra línea de ayuda, el 1-800-510-9195. No le podemos garantizar que vamos a tener la respuesta a todas sus preguntas. Pero sí la asesoría en dado caso. ¿O? Sí, y apuntar como que, bueno, a dónde puede ir, dónde puede ir y de manera general, porque nos pasa mucho que llaman muchas personas a nuestra oficina y dicen, bueno, es que no sé, ¿ahora qué va a pasar? ¿No? Y bueno, y le van a imputar cargos, y cómo es este proceso de que le van a imputar cargos. Y bueno, yo lo hago de una manera bien sencilla, ¿no? De que mira, esto va a pasar para que entiendan que viene, imagina una persona en crisis y no saber qué va a pasar adelante también es muy 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 difícil. Sé que no tenemos mucho tiempo, pero hay algo muy importante dentro de esto del arresto obligatorio, y es esto del agresor predominante. Y lo menciono porque en muchas ocasiones nos han llamado víctimas que han sido arrestadas, ¿verdad? Y eso puede que ocurra no precisamente porque esta persona se considera como que haya cometido algún crimen, sino que el oficial de policía tiene la obligación de arrestar, como la ley lo dice, el agresor predominante, ¿verdad? Puede que
hubo un incidente donde se estaban defendiendo, la víctima se estaba defendiendo y la otra persona resultó pues arañada o con alguna marca, ¿verdad? Y es visible. Una herida más. O una más pronunciada. Exactamente. Entonces, en ese caso, pues el oficial de policía tiene, bueno, es que la otra persona no tiene marcas, el otro sí, ¿no? Entonces, ahí tiene también que entrar el oficial de policía a hacer otra determinación para bueno, valga la redundancia, determinar quién es el agresor predominante. Perfecto. Pero se han suscitado situaciones, pues, en las que se arresta a la persona equivocada. Nuevamente, nosotros no estamos ofreciendo este tipo de información para decir, bueno, no haga un reporte de policía. Nosotros queremos que usted haga este reporte, pero informado de lo que puede suceder y lo que puede pasar. No estamos en contra o de que usted haga un reporte de policía o no. Y también parte de cuando eso ocurre, hay 2 etapas. La próxima etapa es cuando refieren al caso a nuestras oficinas. Los abogados del Estado tienen que revisar y tienen que identificar que si un crimen ocurrió o no, y si esa es la persona que cometió el crimen. Okay. Claro, hay otras formas de averiguarlo, o sea, tampoco es de decir, o sea, es el agresor, pero ahora resulta que la víctima es la culpable, en este caso, como es el agresor predominante. O sea, ustedes, o sea, la ley sabe, tienen experiencia, ¿no? En cómo específicamente determinar, o sea, quién fue, al final de cuentas, el agresor predominante. Entonces, volvemos a lo mismo, o sea, eso no le debe de detener al momento de hacer un reporte, ¿no? Porque para eso existen también las leyes. Y parte de las leyes es para reducir que el incidente ocurra, continúe, estar seguro de que la familia esté segura y que haga justicia también. Pero lo más importante es parar lo que ocurrió. Si este proceso empieza, pero la esperanza es que pare lo que está ocurriendo para que no empeore o la persona no llegue esté a mayores segura físicamente. Increíble, la verdad, lo que hemos aprendido y hay muchos puntos específicos en cada uno de los temas que hemos tocado que, como nos dice Vicky, pues tomaría más tiempo llevarlo, pero sí queremos darle un panorama general de qué se refiere, ¿no? ¿Qué sucede después de que hacemos el reporte entonces? Sí, definitivamente. ¿Qué sigue? ¿Qué es el proceso? Porque dices tú, y ahí es cuando yo entro. Okay. Yo estoy en las etapas principio. Okay, cuando inicial. los oficiales identifican, hacen el arresto o en el proceso de hacer el arresto, hacen la investigación, mandan el caso a nuestra oficina. Muy bien. Hay muchas veces que yo me comunico con víctimas antes que el caso llegue a nuestra oficina porque recibimos los reportes de policía antes que sea referido para así conectarnos con víctimas lo más antes posible. Usualmente en ese punto le dejo saber, mira, no recibimos el caso, pero cuando lo revisamos el caso, le voy a marcar y así le doy la información. Pero ya cuando está en nuestra oficina, nosotros marcamos a todas las víctimas. Si es alguien que habla español, yo soy la que marco a las víctimas para informar, mira, tenemos el caso, aquí es donde está, si hay cargos o todavía está bajo revisión, mira, este es cuando tiene el acusado corte, estos son tus derechos y qué necesidades tiene, apoyo, recursos. Qué difícil es hacer esa llamada, ¿no? A lo mejor hasta puede tomar por sorpresa a las personas muchas veces, Jessica. Sí, gracias, bueno, no sabía qué ocurrió, no he escuchado nada, por eso es que tratamos de llamar lo más antes posible, para prevenir ese qué pasó, hay preguntas, qué pasa a la hora, inmigración se va a envolver o no, o se va a quedar en la cárcel o no. Puedo proveer la información mira, si este proceso ocurrió, si quieren quitar los cargos, por ejemplo, es una pregunta también. Puedo dar la información afortunadamente, este es el proceso cuando empieza, es el Estado que decide, pero tú todavía tienes derechos de tener voz. A hablar en la corte o tener voz no quiere decir que está de apoyo de los cargos, es que está ejercitando para estar seguro que todos nosotros y el proceso legal entienda cómo usted se siente. ¿Todo esto pasa rápido? Sí. ¿En cuánto tiempo empieza todo? Usualmente cuando hay un arresto, la corte inicial tiene que ocurrir entre 1 o 2 días después del arresto. A veces un poquito más largo si hay un fin de semana ahí. Usualmente si el arresto ocurre el jueves en la noche, usualmente es el lunes. Si los cargos no son felonía, el cargo grave, el acusado puede pagar para salir antes de la corte inicial. Y si eso ocurre, ellos entonces reciben una corte más luego. Ahora mismo es como que un mes más luego. Después. Pero si todavía están en custodia, tienen y tienen el derecho de salir.
pero con condiciones si hay cargos criminales. Muy bien. Y en ese punto entonces hay una corte inicial si hay cargos criminales, y ahí es donde la víctima puede estar presente. Si el acusado está en custodia, la víctima puede aparecer a través de Zoom. O si no quieren aparecer, todavía tienen el derecho de observar en la corte a través de en vivo, donde nadie sabe que están viendo, que están escuchando la corte. Y ahí entonces el comisionado decide si el acusado va a salir con una fianza o con una firma nada más. Okay. Si ya pagaron, entonces tienen un proceso más luego. Pero si están en custodia es bastante rápido. Increíble. Platícanos un poquito más para que nos quede así como más claro a todos los que nos están escuchando, específicamente la Oficina de Servicios para Víctimas y Testigos de Crimen. ¿Qué es lo que hace? O sea, y tu rol en específico, como nos has dicho, eres la primera que va a hacer el contacto con estas personas y entonces explicarles sus derechos. ¿Qué más hacen en tu oficina? Definitivamente. Nosotros tenemos básicamente dos grupos. Yo marco a todos los casos de abuso doméstico donde el acusado está en custodia. Tenemos un grupo en mi oficina que entonces cubren las llamadas para los acusados que pagaron para salir después del arresto, fuera de custodia. Pero también cualquier caso donde hay una víctima que habla español, yo entonces también llamo esos casos y provee la información de sus derechos, qué va a ocurrir ahora, qué va a pasar después si hay cargos, qué va a pasar si no hay cargos, qué derechos tiene a pedir una ley de alejamiento, cómo eso trabaja, trabaja las condiciones, cómo es que uno tiene que hacer, las responsabilidades de uno. ¿Se puede solicitar una orden de restricción sin que haya algún detenido, correcto? Correcto. Podemos decir, ¿sabes qué? Quiero, o sea, tuvimos un hijo, pero no nos casamos, no estamos juntos, hay cierto chantaje, no sé, cualquier que sea el escenario. ¿Puedo solicitar una orden de restricción? No quiero nada que ver más con este individuo, con esta persona. Y sin hacer un reporte a la policía. Sin hacer un reporte se puede realizar. Y la clave de eso es que hay dos partes. Yo estoy en la corte criminal. La ley de alejamiento que uno pide o aplica es a través de la corte civil. A través de la corte criminal, las condiciones de conexión con un cargo criminal, eso es ordenado por la corte. Perfecto. Y eso es todo caso que tiene cargos criminales va a tener unas condiciones. Ahora, si uno en ese punto no quiere contacto, pero después de la corte inicial uno dice, no quiero contacto, pues todavía pueden aplicar para esa ley de alejamiento. Yo les explico la diferencia. Se enfuerzan igual, pero uno va a tener exactamente cuando esa orden se va a expirar, por ejemplo. Cuando viene la corte criminal, las condiciones, eso no sabemos cuándo se va a expirar porque eso está activo mientras que el caso esté abierto y no sabemos cuándo el caso se va a resolver. Pero las víctimas tienen el derecho y van a estar informados durante todo el proceso, o van a saber cuándo está llegando ese punto al caso ser resolvido. Cuando viene a la ley de alejamiento, muchas veces yo le doy le pongo peso y educar a las víctimas, por ejemplo, que viajan. Por ejemplo, sí, yo visito a mi familia mucho en Chicago, en Milwaukee, en otros sitios. En esas situaciones si se sienten seguros y eso, les sugiero que llenen esa aplicación, porque aunque las leyes de las reglas del cargo criminal se supone que sean enforzadas en todo sitio. Totalmente. Pero si uno está en otro sitio, no aplica. Pero una ley de alejamiento te sigue donde sea que uno esté. Incluso a Canadá, ¿no? Qué bueno que lo mencionas. No nada más es en el territorio donde tú estás. Hay una pregunta, si la podemos compartir antes de irnos. Dice, hola, buenos días. Yo fui agredida cuando estaba trabajando alrededor del Capitolio hace un año. Atrás lo denuncié a la policía que estaba alrededor. Hizo un reporte, pero no me dio una copia. Dice, hace 2 semanas atrás llamé a la estación de policía y no encuentran el reporte. ¿Qué es lo que puedo hacer? Por favor y gracias. ¿Alguna recomendación si no encuentran el reporte? Yo les recomiendo, conectarse con una agencia en la comunidad como Unidos. El otro también se puede llamar a nuestra oficina y nosotros podemos conseguir información y ver si tenemos un caso en nuestra oficina. Perfecto. Hay veces, y por eso es que es muy importante que nosotros recibamos los reportes antes de tiempo, porque ahí es donde conectamos con víctimas donde no han identificado quién es el acusado. Alguien que uno no conoce, estamos caminando, esto ocurrió.
porque eso es difícil. Básicamente el caso como que se queda en sitio o frisa hasta que los oficiales puedan identificar quién fue que cometió ese crimen. Unidos pueden llamar, asistir a la víctima, llamar al departamento de policía, o me pueden marcar a mí y yo puedo pedir, depende el departamento de policía, si es el departamento de Madison, por ejemplo. Tenemos contactos, o podemos pedir, mira, nos puedes mandar cualquier reporte que tiene esta persona como víctima, y podemos recibir eso y ver dónde se paró. Pero no se olvida, nada queda ahí, tarde que temprano va a salir a la luz el reporte, si es que se hizo. Bueno, y las otras dos cositas, cuando un oficial de policía toma un reporte, también les da un número de caso. Es importante que guarden esa información. Perfecto. Lo que pasa en muchos de nuestros casos, que a veces es difícil, saben que usamos dos apellidos, ¿verdad? Y no es una costumbre en Estados Unidos utilizar los dos apellidos, y se confunde porque a veces el primer apellido se usa como el segundo nombre, y es un poquito confuso, entonces encontrar esa información. Pero sí podemos ayudarle. Ha habido en algunos casos en que de repente no se registró el reporte, pero esa persona todavía tiene el derecho de que se le tome el reporte. Perfecto, muy bien. Híjoles, creo que se nos acabó el tiempo, nos quedan tal vez un minuto más. Bueno, ya casi no nos queda nada, pero sé que hay muchas cosas que vienen en el 2024 para Unidos, continuar con todas estas colaboraciones, el tema de la información y de la educación en nuestra comunidad, Virginia, y muchas otras colaboraciones que sé por ahí que están trabajando muchísimo. Sepan que durante estas épocas decembrinas, si usted se ve en una situación de abuso o lo que sea, siempre hay que llamar al 911 si su vida está en peligro. Claro. ¿Qué otras recomendaciones? La línea de la red va a estar disponible 24 horas, ¿correcto? Sí. La línea de ayuda está disponible 24 horas, incluso durante las fiestas las fiestas que se avecinan. Número de teléfono es el 1-800-510-9195. Ok, ¿y tu información de contacto? Sí, no, definitivamente. Y si ya han hecho un reporte pero no han escuchado qué está ocurriendo, siéntanse libre de marcarme, o si tienen preguntas antes de hacer un reporte también, definitivamente empiecen con Unidos, pero se pueden comunicar conmigo también al 608-635-6709. Excelente, pues esté al pendiente de toda la información y siempre recuerde que Unidos es su agencia, su recurso principal para cualquier duda que usted tenga. Hay mucha información que compartir al respecto y ojalá lo podamos hacer en programas en el futuro. Mientras tanto, seguimos con más de la programación aquí en La Movida.